¿Se ve la lámina? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, muchachos. A ver, en esta oportunidad nos toca hablar sobre la historia clínica neonatal. Ya ustedes han hecho la clase de historia clínica en pediatría, en la primera parte, ¿no? En realidad, la historia clínica siempre va a tener los mismos formatos, no van a variar, solamente por cada unidad, cada servicio, cada especialidad va a modificar en algo, pero la guía es una sola. El armazón es una sola. Solamente que por especialidades, pongamos oftalmología, tiene que tener agregado algunos gráficos, diagramas donde tienen que ver sobre todo lo que es ojos, ¿no? En esta fase neonatal vamos a encontrar algunas peculiaridades. Eh, Esto de la historia clínica tiene que tener en cuenta que es un documento legal, ¿no? Este es un documento que es donde se va a registrar todos los datos, ¿no? Todo lo que hacemos con este pacientito. Viene un médico, lo ve, escribe, firma. Viene otro médico, una interconsulta, lo examina, escribe y firma. Viene la enfermera y le pone un inyectable que le ha indicado, escribe la historia y firma. Viene un terapista a hacerle terapia a este pacientito, igual, viene. Entonces, todo lo que se va haciendo con este pacientito se va registrando y, por supuesto, en forma ordenada. ¿De acuerdo? Esto, ¿por qué? Porque este documento, cuando hay algún proceso, esto va a llegar al juez. Y si está en una forma ordenada, ustedes tranquilamente pueden deslindar responsabilidades. Pero si no está ordenada, que una hoja por acá, falta otra hoja por allá, estas cosas, vienen los problemas. Además, ustedes tienen una guía clínica. Esas guías clínicas que le dan en los hospitales, en los centros de salud, es para que sepa más o menos cómo se maneja un cuadro, una enfermedad. Por ejemplo, un paro cardíaco, ustedes tienen que registrar esto y ya saben ustedes que en paro cardíaco hay el ABC. Primero es aire, luego viene primero la ventilación y todas esas cositas, después ya viene masaje cardíaco, esas cosas. Ese orden tienen que poner en la historia clínica. Si por ahora yo tengo un pacientito que me hizo un paro cardíaco y yo escribo la historia, sí, el paciente se le aplicó adrenalina, luego se le hizo un masaje respiratorio, luego se le masaje cardíaco y así esas cosas en forma desordenada, ahí ya están cometiendo ya errores y esto le va a traer problemas. Tiene que haber una guía donde va en forma ordenada. Tengan en cuenta eso, tiene que estar firmada, es un documento legal. Las características ya lo conocen ustedes, pero bueno, remarcar acá. Esto es un documento secreto entre médico y paciente. Esos datos que están en la historia no se divulgan. Eso queda para registro propio entre médico y paciente. Acá está toda su vida del paciente. Es confidencial, es seguro porque esto está manejado por una entidad y se resguarda ahí. Cuando yo quiera revisar la historia, ingresa el paciente y quiero ver su historia, al toque tengo que tener esta misma historia, esa es la disponibilidad. Y no existen dos o tres historias clínicas con diferentes números en un hospital por un paciente. Siempre es una sola, nada más. Y acá viene el problema que tenemos algunos de los médicos antiguos, ¿no? Debe ser legible para que después no se vayan a equivocar, ¿no? Porque a veces confunden medicamentos y le dan para otra cosa. Creo que hubo un caso ahora último de un pacientito que estaba con problemas gástricos y le dieron un anticonvulsivante. Todo porque entendió mal la escritura, la enfermera. Son veraces, todas las historias clínicas se escribe lo que ustedes ven, lo que dice el paciente, no lo que ustedes creen o se imaginan que está sintiendo el paciente. O sea, a veces nosotros la historia clínica la ponemos por lo que dice el paciente, ¿no? A veces critican esta parte. Por ejemplo, para mí, en lo personal, no sé qué significa hasta ahora empacho. Porque la mamá lo trae y dice, no, lo traigo por empacho, doctor. ¿Qué será? No sé, hasta ahora no conozco eso, ¿no? Exacta se refiere a que debe estar siempre clasificado en fecha y hora lo que ustedes están viendo.
En una parte viene que lo he visto el 25 de julio a tal hora, vamos a poner 10 de la mañana, y en la evolución siguiente debe aparecer ya 26 de julio o 25 de julio, pero ya 12 de la tarde, ¿no? Entonces, esa fecha tiene que estar correlativo. Y acá tiene que estar siempre, estamos reforzando, de que esta debe estar firmada siempre por el personal. Cualquiera puede poner su nombre, apellidos y colegiatura. Si existe alguna corrección, igual se corrige tal, firma nombre del personal que lo está viendo. Y acá viene la otra característica. Este es un documento legal, lo hemos dicho. Pero en la propiedad, el dueño de la historia clínica, en realidad, ¿quién es? El dueño de la historia clínica, el aspecto físico, la historia física en sí, la propiedad de la institución, el hospital. Pero los datos que están metidos en la historia, el que es dueño es el paciente. Por eso cuando yo quiero hacer una evaluación, chequear, hacer un trabajo de investigación en base a la historia de mis pacientes, tengo que pedirle permiso. Tiene que haber un consentimiento informado para usar estos datos, porque el paciente les puede meter tranquilamente ustedes un juicio diciendo que están usando datos que no le competen a ustedes. Es dato personal de esta persona. Eso en cuanto a la propiedad. Entonces ya saben, historia clínica física, institución. El contenido es del paciente. La custodia del paciente, o de la historia clínica, perdón. La historia clínica, generalmente cuando hablamos de un hospital, hay un archivo, hay un área de archivo, ¿no? Y estadística que se encarga de la custodia de estas historias. Pongamos por ejemplo, en un pabellón de medicina, hubo una denuncia, ¿no? Contra el hospital por esto, por una negligencia médica, automáticamente esa historia ya está en custodia, ya en archivos. Lo tienen ya sellados, enumerados y todo foliado completamente, listo para que no se modifique. Ya está guardada esa historia. Ya tienen un sector que es de archivo exclusivo para estos casos. Pero cuando yo la historia clínica la saco y la llevo a consultorio externo o la llevo a hospitalización, quien está a cargo de la custodia generalmente es la enfermera. La enfermera es la que está a cargo de esto. Se pierde esa historia, pásalo con la historia, la responsable es la enfermera. Por eso que ustedes cuando van a un pabellón, a quien tiene que pedir la historia es a la enfermera, porque ellas son las que tienen todo esto. Se le pide eso, ¿no? La importancia de la historia clínica, ya ustedes la conocen, también ya la han manejado sin darse cuenta. Cuando yo hago un trabajo de investigación, chequeo la historia clínica. Entonces, acá hay contenido científico en mis datos. Yo lo puedo usar como carácter docente, yo puedo dar casos de muerte y complicaciones. Está escrito en la historia, así que agarro la historia, veo todo esto, cómo ocurrió el caso en este paciente y cómo falleció, y aprendo en qué momento tuve que haber corregido la situación, ¿no? O veo la evolución de una enfermedad, igual, voy viendo en la historia clínica. Entonces, esa es la importancia, nos sirve para docencia, nos sirve para investigación, nos sirve para que más o menos nosotros tratemos de modificar tratamientos, ver dónde está nuestra falla. Y por supuesto que es un documento, volvemos a insistir, que tiene implicancias médico-legales. Esta historia, por si acaso, nosotros los médicos actualmente ya estamos metidos mucho en este problema de las denuncias. Desde que le dieron eh, los derechos del paciente, prácticamente ya nos hemos convertido en servidores, ¿no? De salud, más que el doctorcito que era antes. Antes era el doctorcito, mi doctorcito, que tenían fe y todo lo que le decía te hacían caso y te querían bastante. Ahora no, ahora me atiendes o te denuncio. Listo, se acabó el problema. Nos hemos convertido en esa especie. Así que ustedes, nosotros estamos en salida, pero ustedes van a tener muchos de estos problemas. De escribir bien en la historia clínica. La peculiaridad, decíamos, la característica de esto era de que en nuestros pacientes neonatos no hablan, ellos no nos pueden explicar las cosas. Por lo tanto, nuestra historia clínica va a ser indirecta a la anamnesis. Tengo que hablar con el familiar, tengo que examinar al recién nacido y más que todo ver los antecedentes. En base a eso voy a yo sacar un diagnóstico. Entonces, ¿qué voy a registrar? Todo lo que sea antecedentes prenatales, natales del que tuvo el pacientito y
hasta donde me llegue. Si hay etapa postnatal de tantos días, hasta ahí yo voy averiguando. Postnatal de 20 días y sigo registrando. Entonces yo registro desde los antecedentes, eso es lo que me interesa a mí. Entonces vamos a ver por qué es importante. Las partes ya la conocen ustedes. Este como todas las historias. Datos de filiación, la anamnesis, la exploración clínica, ¿no es cierto? Acá tenemos todo lo que es biología y después vienen ya los exámenes laboratorios, la exploración complementaria. Para hacer estas historias, nosotros tenemos el sistema del CIP, ¿no? Del latinoamericano, de perinatología del comité. Hicieron una historia clínica perinatal. Y ustedes la tienen en la pantalla. Es una historia de dos caras donde se registra todo, de que ingresa el paciente, sus controles prenatales, cuántos controles tuvo, los exámenes que hicieron, sus ecografías, nace el bebé, cómo está el bebé, qué datos tiene y examen del bebé. Todo eso está escrito en una historia clínica perinatal. Pero eso lo hacen en el centro de salud. Y si me llega al hospital o a otro centro, la mamá lleva un carnet perinatal. Es la misma historia, pero más resumida, donde están los datos de mayor importancia que tengo. Igual sigue siendo sus controles, tratamientos recibidos, recién nacido, si es que ya nació ese bebé, los datos que tiene y cómo nació. Esto todavía algunos centros lo manejan. Y nuestra historia clínica neonatal básica, ya hablamos de zonas generales, pero esta ya la básica básica. Dentro de mis historia clínica yo tengo segmentos que tengo que tener en cuenta. Identificación no me da problema porque es todo lo que es dato de nacimiento, esas cositas. El motivo de consulta, para abordar motivo de consulta, al menos yo debo saber algo sobre signos de alarma. Porque si no sospecho nada, me dice viene fiebre y fiebre viene por cualquier cosa. Yo debo tener ya en cuenta algo. ¿Cuál es el signo de alarma que tengo que tener para por ese lado comenzar a enfocar el diagnóstico en el paciente? Me va remarcando toda su historia en base a lo que yo estoy buscando con los signos de alarma, ¿no? Busco antecedentes de esto y después examino al paciente. Y luego ya pido los exámenes auxiliares. Identificación. Ahí está todo lo que es identificación. Nombre, edad, si ya nació, de dónde viene, con qué tipo de nacimiento fue cesárea, fue parto vaginal. Ya no, actualmente ya no estamos viendo mucho, pero algunos centros está por ahí, forces, vacuum, nacen con forces, con vacuum. Ya no estamos viendo eso, ¿no? Si nació fuera del hospital, dónde fue, domicilio, en el taxi, en ambulancia, si ha sido referido de qué hospital también, y si nació con qué edad gestacional viene y con qué APGAR. Esos son mis datos que yo tengo. Y dentro de estos datos, para ver lo que es edad gestacional, ya tienen ustedes, posiblemente ya han hecho en las prácticas, ¿no? Todo aquello que abarque entre 37 semanas y menos de 42 semanas, ese es un niño a término. Niño que nace en menos de 37 semanas es un pretérmino. Y el niño que nace con más de 42 semanas, ese es un posttérmino. Entonces, ustedes recién nació pretérmino, los prematuros, un término que es entre 34, 37 semanas y 42 semanas, y el posttérmino mayor de 42 semanas. Y en base a esto digo, ya, yo tengo un pretérmino. Ese peso que tiene, vamos a ver, este tiene 32 semanas. Ese peso que tiene corresponde a 32 semanas. Quiero ver eso, me voy a los percentiles. Si el peso que tiene está menos del percentil 10, este es un pequeño. Si el peso está entre el percentil 10 y 90, este es un adecuado. ¿De acuerdo? Y si el peso está por encima de 90, es grande. Entonces yo puedo tener en relación a su peso un pretérmino pequeño, adecuado o grande para gestacional. Pero también puedo tener un término pequeño, adecuado o grande para gestacional. Igual en el postérmino. Tiene 42 semanas allá y el peso está menos del percentil 10, pequeño. Entre el 10 y 90, adecuado. Tiene más de percentil 10 su peso, grande para gestacional. Esto es el diagnóstico de entrada que debe tener todo recién nacido. ¿Qué tengo a la mano ahorita? Oye, ve un recién nacido, ¿qué es? ¿Cuántas semanas? 31 semanas. Uy, ya estamos mal. Este es un prematuro, pero que nos va a tener problemas. Es uno que nace en 37 semanas. Este es un atérmino. No creo que haya mucho problema. No tengo la edad gestacional. El otro parámetro que usan ustedes es el peso. Si ustedes tienen más de 4.000, ese niño, le dicen, este es un macrosomio.
Si tiene menos de 2.500, le dicen de bajo peso. No conozco, entonces yo tengo un pacientito que tiene 2.400 y no sé cuántas semanas tiene, bueno, digo, este es un recién nacido de bajo peso, nada más. ¿De acuerdo? El, el otro ya es cuando ustedes tienen menos de 1.500, es de muy bajo peso, y este muy bajo peso es menos de 1.000. Pero hay un micro prematuro, el micropremie le dicen, que es menor de 750 gramos. Esa es otra clasificación, pero generalmente usamos la primera. Pequeño, adecuado, grande. Esto para que vean una preguntita que hay por ahí. Yo tengo un paciente de 43 semanas y pesa 1.900, ¿no es cierto? Este es un postérmino, ¿no? Y no tengo esa edad, no tengo el peso y el percentil. Ah, digo, este es un postérmino, ¿no? De bajo peso, porque es menos de 2.500. Listo, ese es un diagnóstico que pueden dar. Esto, percentiles. Muy bien, signo de alarma. Entonces, ahora, para también lo que tengo que tratar tanto es el Apgar. El Apgar de mi pacientito. Todo paciente que sale del útero y se está adaptando a la etapa extrauterina, tiene que haber un medidor, y ese medidor es el Apgar. El Apgar lo hacemos generalmente al minuto. Y ojo, ustedes ya han hecho, creo, paro cardiorrespiratorio, y el tiempo, le llaman ayuno, que es el minuto de oro. El minuto de oro, en ese minuto ya tienen que estar ustedes listos para actuar, porque ese paciente está entrando en paro. Si ya pasa más de un minuto y empiezo a actuar más lento, peor. Ese niño me va a ir peor. Entonces, al minuto siempre va a ser el tiempo fundamental para estos recién nacidos. Mi Apgar, ahí ustedes ven, tiene 5 parámetros. Cuanto mejor está, más puntos tiene. Cuanto peor está, menos puntos. Pongamos, tono muscular. No tiene tono, 0 puntos. Algo de tono, como que flexiona algún movimiento, una piernita por ahí, 1 punto ya. Mueve el cerebro completamente, digo, buen tono tiene 2 puntos, ¿no? La cianosis está, pero bien cianótico, o ya pálido completamente, este tiene 0 puntos. Pero está rosado el cuerpo y los extremidades están medias cianóticas, se llama acrocianosis, 1 punto. Está rosado completamente, 2 puntos. Y así ustedes van sumando. Estos 5 parámetros van sumando y le van a dar un valor. Si el valor del Apgar se encuentra entre 4 y 6, dicen, este niño tiene una depresión moderada. Menos de 6, una depresión severa. Más de 6, o sea, 7 para había lo que se llamaba depresión leve, pero ya no, ya es normal prácticamente. Entonces, este Apgar yo le voy tomando al minuto. El minuto puede tener un Apgar 8, normal. A los 5 minutos vuelvo a tomar otra vez el Apgar. Este sí me va a dar pronóstico. Yo puedo tener un paciente que tiene Apgar 8 minutos, 8 a los 5 minutos, ese está bien, pues, no está normal. Pero puede tener un pacientito que tiene al minuto 3 y a los 5 minutos tiene 9. Este tuvo una depresión severa, pero que se recuperó rápidamente. Entonces, este niño aparentemente va a ir bien. Tengo otro recién nacido que tiene Apgar 3 al minuto y tiene 5 a los 5 minutos. Este tiene depresión moderada todavía a los 5 minutos. Este sí va a tener problemas ya, porque a los 5 minutos que tengas todavía signo de depresión, ya va a haber problemas. Entonces, el que te da el pronóstico generalmente es el de los 5 minutos. El Apgar de minuto generalmente da el diagnóstico y el de los 5 minutos generalmente da el pronóstico. Cuando ustedes ven cómo el chiquito va decayendo, este es el orden cómo se va alterando. Pierde color, ya no hay esfuerzo respiratorio, el tono muscular comienza a bajar, ya no hay respuesta y la frecuencia cardíaca baja. Y lo empieza a estimular y lo primero que va a incrementarse al toque es la frecuencia cardíaca. Solito. Yo estimulo al paciente y solito empieza a subir se incrementa la frecuencia cardíaca. Comienza a aparecer la respuesta refleja y el colorcito ya va tomando. Y después ya va mejorando su esfuerzo respiratorio y al final el tono. Este es el orden de alteración y el orden de
recuperación del Apgar en un pacientito. ¿De acuerdo? Dentro de las pautas que le dicen, es cierto que el Apgar me puede servir como parámetro para ver en qué momento ya empiezo la ventilación, la reanimación de este paciente, ¿cierto? Porque estamos hablando de 1 minuto. Muy bien, ahora, ya tengo el recién nacido, ya sé que viene con tanto edad gestacional y ya sé que viene con un Apgar bueno. Ahora quiero ver estos signos de alarma. ¿Cuáles son las patologías que a mí me tienen, o al menos los signos que me tienen que tener cuidado con estos pacientitos? Acá tienen toda la lista. Dificultad respiratoria, fiebre, vómitos, dificultad para alimentarse, convulsiones, ictericia, todo esto son signos de alarma. Casi todo en realidad es signo de alarma. Empezamos con la primera, dificultad respiratoria. La respiración normal es entre 40 y 60 respiraciones por minuto. Pero si yo tengo el pacientito que no respira, ese es un signo de alarma enorme. O tiene polipnia. Polipnia es la amplitud de la respiración, ¿no? Respiraciones más amplias. O tiene una taquipnia, que se incrementó la frecuencia. Vamos a ponerle 70 respiraciones por minuto, es una taquipnia. Entonces, eso ya me está diciendo acá hay algo. Y sobre eso se incrementan otros signos, y está metido acá el test de Sillerman-Anderson. ¿Cuáles son esos parámetros que mide? Los movimientos toracoabdominales, tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal, quejido expiratorio. ¿No es cierto? Estos 5 parámetros, igual que el Apgar, tiene 5 parámetros y también le da el valor de 0, 1, 2. Acá solamente hay una diferencia, que en el Apgar, cuanto más valores, está mejor el paciente. En el test de Sillerman, cuanto más valor tiene, está más grave. Y el parámetro es el mismo. De 4 a 6 me está diciendo dificultad respiratoria moderada. Más de 6, dificultad respiratoria severa. Menos de 4, dificultad respiratoria leve. Entonces, cuando nosotros hablamos en la jerga neonatal, oye, tengo un paciente que tiene distrés. Ya, ¿cuánto de Sillerman-Anderson tiene? Me dice, tiene 3. Uy, cari, este pacientito no tiene mucho problema. ¿Y cuánto de Apgar tiene? ¿No? ¿O cuánto de Apgar nació? Nació con 8. Ah, bueno, esta es solamente una cuestión simple, nada más. Otro paciente que tiene Apgar tiene 3 y tiene un Sillerman de 7. Este ha nacido deprimido y está con una dificultad respiratoria severa. Este sí me va a traer complicaciones. Esa es nuestra jerga cuando hablamos ya de pacientes con dificultad respiratoria. Para eso nos sirve este dato. Casi siempre hablamos ya, cuando vemos un paciente con dificultad respiratoria, estamos hablando de test de Sillerman. Esa es la primera que estamos viendo. Otro signo de alarma es la fiebre. ¿Ya? Fiebre es casi como hipertermia en recién nacido, porque hablamos de fiebre. Fiebre es un síndrome que tiene muchas características, pero acá hablamos cuando la temperatura es mayor. ¿En qué caso yo puedo encontrar esta hipertermia en el recién nacido cuando lo abrigan demasiado? A veces viene chiquito, tú le tomas en la axila 38, pero está abrigado, está con una frazada encima. Ese chiquito está siendo hipertermia solamente por sobreabrigo. Pero también puede encontrar en sepsis, fiebre. Lo más común es de que yo encuentre hipotermia en un séptico. Los prematuros normalmente pueden tener hipotermia, ¿de acuerdo? Pero en la sepsis veo más hipotermia que fiebre, pero puede haber, en sepsis puedo encontrar. El niño que se deshidrata, aquel niño que no está lactando, no está tomando su leche, va perdiendo peso, se está deshidratando y ya hace hipertermia. Ese es otro signo. Entonces, no solamente fiebre te indica infección, tiene otros parámetros. Vómito. Vómito es otro signo de alarma, que es que el niño comienza a expulsar, pero generalmente con esfuerzo, esa secreción. Puede haber en sepsis, en meningitis, ¿no? En los problemas obstructivos, para que se den cuenta que cada signo de alarma tiene varias patologías, entonces significa varias patologías, no es clásico un solo signo para una patología. Entonces pueden significar varias. Entonces hay que buscarle. Por eso es que voy buscando antecedentes. Si es sepsis, dónde nació, quién lo atendió, en qué momento hice la inducción, la mamá está enferma, no está enferma. Esos datos me interesan a mí para ver qué tipo de sepsis es la que tengo.
Pero también está al tanto con que hay regurgitaciones. Entonces a veces la mamá lo trae porque el niño toma su leche y regresa la leche. Toma su leche y regresa la leche, ¿no? Ese es un reflujo. Esa es una regurgitación. ¿De acuerdo? Cuando ustedes tienen regurgitación, generalmente el niño no altera el peso. Es decir, entonces, yo tengo un pacientito que toma su leche, vomita, toma su leche, vomita, toma su leche y vomita, pero me está ganando peso normal, ese es un tragón. Está haciendo regurgitado su reflujo porque está tomando mucha leche. Pero si tienen ustedes un pacientito que toma, vomita y pierde peso, o no está ganando peso, ese sí me está indicando que hay problemas. ¿De acuerdo? A veces yo puedo encontrar también un poquito de vómitos y vómitos porráceos, vómitos sanguinolentos, puedo encontrar también. Cuando el pacientito ingiere meconio, hace gastritis química, comienza a tener vómitos. Pero también cuando ingiere la sangre, es decir, en el momento del parto, en la cesárea o en el parto vaginal, hacen el corte y comienza a tragar sangre y deglute sangre ese recién nacido, va a hacer sus vómitos y vómitos de sangre. Entonces hay un método para diferenciar si esa sangre que está botando el neonato es propia, es de él, está sangrando él, o solamente sangre digerida. Ese test se llama el test de APT. El test de APT me ayuda a diferenciar si es que esta sangre que está botando el niño es sangre propia de este niño o es sangre digerida de mamá. Ese es por el test de APT. La otra, el otro signo de alarma es dificultad para alimentarse. No está lactando, no sé qué pasa. O cuando tiene cialorrea. En la foto, en la figurita, miren ustedes ese paciente que está haciendo cialorrea. Eso te está indicando una atresia, generalmente atresia esofágica. No está pasando la saliva, hay algo en el esófago, ¿de acuerdo? Pero también puedo ver dificultad en la sepsis, en la hipoglicemia. Sigo diciendo de que un solo signo no es para una patología, son varias. Convulsiones, ¿no es cierto? Las convulsiones también aparecen en hipoglicemia, en la sepsis, meningitis, en trastornos metabólicos, ¿no? La galactosemia, malformación del sistema nervioso, también puede aparecer convulsiones. Pero hay que tener en cuenta, así como en el vómito hay reflujo, en convulsiones hay tremores. Los tremores son unos movimientos que hacen de piernita, de manito, el nito hace unos movimientos ahí, que ustedes van y lo tocan, ¿no? Presionan esa manito o ese piecito y deja de temblar. Esos son los famosos tremores. En cambio, en convulsión, por más que yo la apriete, siguen haciendo su movimiento. Otro signo, la ictericia. La ictericia hay que estar al tanto. Existe ictericia fisiológica que es a partir de las 24 horas de vida. Pero si tienen antes, te está diciendo, acá hay problemas y generalmente de tipo de hemólisis. Se está destruyendo glóbulos rojos. Eso lo puedo ver en compatibilidades. Pero también puedo encontrar en sepsis, en deshidratación. Y si yo encuentro ya problemas de acolia en este pacientito, o ya se está ya, que te digo, pasando 2 semanas, 3 semanas, un mes, y sigue amarillo, sigue ictérico este paciente, ¿no? Ya tengo que pensar que me está haciendo trastornos de bilirrubina conjugada. Entonces acá hay que estar buscando atresia de vías biliares. La colia te va diciendo ya, acá hay atresia, acá hay problemas de vías biliares. Cianosis, chiquito que da cianósico, si yo le pongo oxígeno, este es un problema respiratorio, ¿no? Mejoró, ya, respiratorios. Pero si le pongo oxígeno y sigue cianótico, posiblemente estamos hablando de un problema cardíaco, una cardiopatía congénita cianótica. Por lo común, si yo estoy hablando de que este es un problema respiratorio, el chiquito me hace problemas respiratorios, dificultad respiratoria y está cianótico. Le pongo el oxígeno, mejora, pero sigue con dificultad respiratoria. Este es un problema respiratorio neto. Pero el niño que nace con cardiopatías cianótica no te hace problemas respiratorios, rara vez hace eso. El chiquito que nace está tranquilo, pero está saturando 60, 70. Esa es una cardiopatía cianótica. Le pongo el oxígeno y aún así sigue saturando 60, 70. No sube más, ahí queda. Esa es la cardiopatía cianótica. La palidez también es otro, en anemias, en shock, en pacientes deshidratados, ¿no? Eso se ve. Por si acaso otra cosa que me estaba olvidando. Ictericia también aparece en los niños deshidratados.
Entonces yo voy a encontrar, pasando visita en alojamiento con la mamá, hace chiquito, segundo o tercer día de lactancia, y no gana peso. La mamá dice, doctor, no está lactando bien mi hijo, no está lactando, y hace fiebre, y está amarillo, está ictérico, no gana peso. Ese es porque se está deshidratando. Entonces también hay ictericia por deshidratación. La plétora, estos son los pacientes que hacen policitemia, se ve en los pequeños parajes gestacional y en los macrosómicos. Rara vez se ve en prematuros. Prematuros, difícil que encuentres policitemia. Se ve más frecuente en macrosómicos y en pequeños parajes gestacional. Y ese es lo que decíamos antes cuando hay un vómito para ver si este es un problema de sangre digerida o sangre de recién nacido, el test de APT. Acá también puede aparecer que chiquito hace heces, ¿no es cierto? En las heces sale sangre, tú dices, ¿esto es la sangre digerida o es sangre del bebé? Y hacen el test de APT. Entonces, esos son los signos de alarma que yo más o menos ya debo tener en cuenta para poder enfocar hacia dónde van mis preguntas. La otra ya es conocer todo lo que es la enfermedad actual. Pero para conocer la enfermedad actual tengo que saber riesgos, primero prenatales, ¿no es cierto? Y en el parto, en ese momento también qué pasó, si hay trauma obstétrico o no. Los factores de riesgo que estoy buscando es si es en etapa prenatal. Hay que ver, pues señora, ¿tuvo movimientos su niño? ¿Había movimientos o no? ¿No? ¿Había taquicardia o bradicardia fetal? Porque eso significa que ha estado sufriendo ese niño, sufrimiento fetal. ¿Le han dicho que hay un retardo de crecimiento en sus ecografías? ¿O son dos o tres fetitos que hay? Porque cuando hay embarazo gemelar, uno de ellos se lleva todo, por secuestro se lleva todo. Entonces le deja al otro pequeñito con problemas, ese va así con problemas. Esto es en cuanto a fetal. En cuanto ya a la etapa natal, o sea, ya en cuando nace ese bebé, tener en cuenta, ¿hubo ruptura de membranas? Sepsis puede ser, ¿no? Trabajo de parto prolongado puede dar sepsis. Eh, Trabajo de parto precipitado te puede dar taquimia transitoria. Si yo estoy examine y examine que falta, está en 8, está en 8, está en 9, ya va a llegar a 10 y sigo haciendo tactos, 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 ya estoy contaminando a ese paciente, va a hacerme sepsis posiblemente. Si ese líquido amniótico que tiene, que está saliendo cuando nace el bebé, es meconial, ese estaba haciendo sufrimiento fetal. El feto, dentro del útero, no respira y no defeca. Cuando está en sufrimiento fetal, comienza a respirar intraútero y comienza a defecar. Y ahí es donde aparece ese famoso síndrome de aspiración de líquido meconial. El prolapso del cordón, sufrimiento fetal. Si la placenta tiene algún trastorno, placenta creta, placenta añeja, todas esas cosas, me trae problemas en recién nacido, pequeño para gestacional con problemas metabólicos. Y ya en la etapa postnatal, depende de qué me salió. Si es un prematuro, va a tener problemas. Si ha tenido A para abajo, problemas, ¿no es cierto? O si tiene algún otro signo de alarma, ya me está indicando problemas. Entonces, estos factores de riesgo yo ya voy sumando con los datos que tengo. Y el parto. Bueno, acá les he puesto un poquito de parto. Lo que han pasado en gineco ya sabe, ¿no? Hay una fase de dilatación, una segunda fase expulsivo y la tercera fase de alumbramiento, ¿no es cierto? Acá le dicen cuándo es fase latente y cuándo es fase activa, ¿no? En la dilatación. Generalmente 4 centímetros es el valor. Periodo expulsivo, ¿no? ¿Cuánto demora la dilatación cervical? Es mucho más en las primíparas y más rápidos en las multíparas, ¿no? La posición, lidotomía, la posición sentada es mucho mejor. Ahí sale bebé y esta es la etapa del alumbramiento. Un momento que puede ser espontáneo o activo. Espontáneo solo va a salir. Pero activo yo le aplico por el cordón umbilical un poco de oxitocina y se desprende más rápido la placenta. Y los antecedentes maternos. Eso también me interesa. No es lo mismo que me digan, oye, tengo una paciente primigesta de 40 años, ¿ah? Está gestando por si acaso 40 años. Yo en 40 años ya estoy pensando qué patologías me puede traer esta madre. Hay problemas. Si es una madre adolescente, también puede haber patologías. Si es una madre diabética, problemas con recién nacido. Si tiene problemas tiroides, si tiene lupus, preeclampsia, o si además tiene algún problema de toxoplasma, rubiola, o si tiene varicela. Todo eso también, esas enfermedades maternas me van a decir, hay problemas en este bebé.
Si hay antecedente en la familia ya de inmunización, es decir, ya el primer bebé tuvo que era la mamá es RH negativo y el chiquito sale con RH positivo, ¿no es cierto? Hay inmunización en el primero y este es el segundo embarazo. En este segundo yo estoy más preocupado porque va a haber problemas. Si la mamá tiene polidramnios, si tiene oligoamnios, también me va diciendo, acá hay problemas, posiblemente hay malformaciones. Y acá hay algunos datos. Si nace, es un recién nacido con madre joven, esto puede tener riesgo de gastrosquisis, me puede venir con labio leporino o malformaciones cardíacas. En cambio, cuando es edad avanzada la mamá, lo que puede venir son las trisomías, síndrome de Down, síndrome de Edwards, de Patot, Klinefelter. Se dan cuenta que son patologías que cursan con mayor número de cromosomas. Es característico en la edad avanzada. Si la mamá tiene toxoplasma, ¿qué trae el niño? ¿Qué presenta el niño? Va a ser la famosa triada teta de Sabin, ¿no? Chiquito va a venir con cororetinitis, va a tener calcimientos intracraneales, ¿no? Hay una hidrocefalia. Esa es la triada de Sabin. Y si a eso le agrego convulsiones, ya tienen la tetra de Sabin. Si es rubiola, la otra triada de Gregg. ¿Cuál es la triada de Gregg? Catarata, sordera y enfermedad cardíaca. Que la más frecuente es PCA, más que la estenosis. Y si a eso le agrego microcefalia, ya tienen el síndrome de Gregg. Citopalovirus, miren bien, se parece a toxoplasma. Tiene corioretinitis, tiene calcificaciones, ¿no? Y microcefalia. Las calcificaciones se diferencian porque en toxoplasma son intracraneales difusas, mientras que el citomegalovirus es periventricular, alrededor del ventrículo. Son bien parecidos, citomegalovirus con toxoplasma. Esto es lo que me puede dar. Y generalmente cuando yo tengo un pacientito, una gestante con antecedente de cualquiera de estos famosos TORCH, ¿no? Me va a dar pequeños para edad gestacional. Pero ustedes tienen dos tipos de pequeños, los simétricos y los asimétricos. Los simétricos son aquellos que el peso y la talla son adecuados, ¿no? Ese peso es adecuado para esa talla, ¿de acuerdo? Es un simétrico. Y un asimétrico, en cambio, es uno que tiene el peso bajo, pero bajo para su edad y la talla adecuada para su edad. O sea, es un chiquito que ha sido, que estaba creciendo normal y que algo pasó que hizo que consumiera su grasa. La talla está grande, es cabezón, igual que todos los niños, pero el peso está bajo. Ese es un asimétrico. En cambio, el otro simétrico es peso bajo, la tallita baja, perfil, perímetro cefálico bajo. Ese es un simétrico. La varicela, también puede haber varicela materna, donde el chiquito puede salir con microcefalia y porencefalia, ¿no? Si la madre tiene preeclampsia, me da. Este es, mientras que en TORCH es PEC simétricos, pequeño para gestacional simétricos, en preeclampsia son asimétricos. Si hay diabetes, estas son las posibilidades que tiene el bebé. Esto generalmente cuando es diabetes gestacional, macrosomía, malformaciones congénitas, cardiopatía hipertrófica, deficiencia importante y hace hipoglicemia. Y si la madre tiene lupus, la patología que queda permanente para toda su vida, que lo que puede hacer ese signo que puede hacer el recién nacido, es el bloqueo cardíaco. Y ese es cuando tiene lupus. Eso en cuanto a la fase de historia clínica. También tienen ustedes acá la parte de, ya una vez que ya he hecho ya mis antecedentes, ya viene la parte de el examen físico. El examen físico del recién nacido, ¿de acuerdo? Empieza pues con la fase de adaptación. Primero tengo que ver en qué momento estoy con este pacientito, porque si este chiquito yo lo agarro a las 2 horas, lo voy a encontrar flácido, todo decaído, hipotónico, hiporrefléxico. Y voy a estar pensando de que este está mal, este niño está neurológicamente mal. Pero está en su fase de adaptación. Entonces hay que ver en qué momento lo hacemos. Lo común que hacemos así, a ver, veloz, cuando yo quiero diagnosticar edad gestacional al recién nacido, aplico al toque lo que se llama mi test de caracteres físicos nada más, no neurológicos. Ese es el test de Capurro o el test de Asher.
Con eso yo miro físicamente y digo cuántas semanas tiene. Luego, al día siguiente ya le aplico el test de Ballard que tiene físico y neurológico. ¿De acuerdo? Igual acá, el examen físico lo hago ni bien nace, tengo un resumido, después al día siguiente puedo hacerle otra vez examen completo. La ventaja de que estos pacientes cuando están en hospitalización, todos los días yo le hago el examen físico. Entonces, periodo de adaptación. La primera fase, ni bien nace el niño, unos 15 a 30 minutos dura esto y el chiquito está pero con llanto, con tremores, su frecuencia cardíaca está elevada, su frecuencia respiratoria también, pero no hay ruidos aéreos. ¿De acuerdo? Entonces el niño está activo, es una fase de reactividad. Luego viene ya, a partir de 30 minutos hasta las 2 horas, como algunos dicen hasta 90 minutos, el intervalo de reposo. El niño se queda con su reposo, entonces está hipotónico, ¿no? La actividad motora está disminuida, los reflejos están disminuidos, frecuencia cardíaca ha bajado, frecuencia respiratoria también, pero ya aparecen ruidos hidroaéreos. Mientras que en la primera no hay ruidos hidroaéreos, en la segunda sí ya voy encontrando ruidos hidroaéreos. Y la segunda fase de reactividad empieza a las 2 horas, de 2 a 8 horas. Esto ya vuelve a estar niño otra vez hipertónico, con llanto, con temores y todas esas cosas, ya hay reflejo todo, pero ya casi hay el movimiento de esos ruidos hidroaéreos que están sonando, que se movía el intestino y ya empieza a hacer eliminación del meconio. Entonces, esta es la etapa de adaptación de todo niño. Por lo tanto, cuando yo quiero examinar ya más tranquilo un niño, a partir de las 8 horas para adelante lo puedo examinar. Yo quiero tomarle el test de Ballard para ver mi edad gestacional neta, ya completa, lo tomo a partir de las 8 horas para adelante, porque ya pasó la etapa de la actividad. Ahora sí, ese niño ya está completo para ver. Este es el estado de vigilia, que son dos tipos. Me puede servir acá. Y luego viene ya nuestra somatometría. Empiezo, una vez ya, ustedes ya han visto la clase de atención inmediata recién nacido. Y ahí donde se habla sobre cómo reciben al bebé, el secado que tiene, la temperatura adecuada, ¿no? Y viene todas estas cositas de la atención, aplicarle las gotas en el ojito, ¿no? Aplicar el alcohol en el cordón umbilical, ¿no? Contabilizar cuántas arterias tiene, cuántas venas tiene, esas cosas. Y en cuanto a somatometría, tener presente siempre esto. Promedio de peso. Esto en la cabecita siempre. Peso promedio, 3.500. Talla promedio, 50 centímetros. Cabeza periodo 35 centímetros. Esos datos son los que tienen que tener en cuenta siempre. Ya graves eso. 3.500 de peso, 50 de talla, 35 centímetros de cabeza. Esos son los datos generales que debemos conocer. La característica del recién nacido es que generalmente son macrocefálicos. Ustedes sacan la relación cabeza y talla y van a darse cuenta que la cabeza tiene buena porción, ¿eh? Un cuarto de la talla. Y miren al adulto, ya es un octavo, ya bajó la cabeza. Y si al niño ustedes lo miden y le toman el punto medio de su longitud, se encuentra en el ombligo. Pero un adulto ya no. Un adulto ya no está en el ombligo, está en el pubis. Entonces es una famosa braquicefalia. Esta es la somatometría. Y después ya viene a ver cómo está la postura, cómo está la actividad, ¿no? Ojo, cuanto más prematuro, más extendido son las extremidades. Cuanto más maduro, ya están flexionadas. Este niño de la izquierda, por ejemplo, este ya es un término, este está maduro, tiene flexionadas. Miren el tono, buen tono tiene este niño, ¿no? En cambio el otro no, está flácido, acá hay hipotonía. Esta es la derecha. La otra cosa es ver simetría. Miren usted, chiquito que está llorando y se desvía la cara, acá hay una parálisis. Parálisis facial derecha. Este niño lo estimulas y mira, ese brazo sigue, el brazo derecho sigue quieto, solamente mueve el lado izquierdo. Acá hay una parálisis braquial. Eso va viendo así nomás a simple vista. Y cuando quiero estudiar piel, ya comienzo a ver las cosas. Normalmente, ¿qué debo ver? Las glándulas sebáceas que han secretado bastante grasa, ¿no es cierto? A eso se le llama el vermis caseoso, o le dicen también untos sebáceos. Lanugo, en la zona de la espaldita, ustedes van a encontrar
pelitos, vellitos, a veces en el bracito, en el hombro. Eso se llama lanugo, esa vellosidad que tiene, ¿no? También pueden encontrar ustedes edema. Bueno, los niños salen un poquito hinchados, por si acaso. Por eso es que hay una pérdida de peso en el segundo o tercer día. Van perdiendo peso. Entonces, el edema es común, pero hay un edema periférico. Los piecitos, por ejemplo, están hinchados. ¿Ah? En un pretérmino, un prematuro es normal, pero un matérmino tengo que pensar en alguna patología. En el hidrofetalis, que ustedes ven acá a la derecha, que están sacando líquido, este es un chiquito que ha hecho un problema de incompatibilidad donde ha hecho ya una nasarca, ese es un hidrofetalis. Se ha hematizado completamente, ¿no? Y el otro es síndrome de Turner. En síndrome de Turner también hay edema de los miembros, eso es un linfedema de los piecitos. Se ve eso. También ocurre inestabilidad vasomotora. Este sí son reacciones del vaso sanguíneo que hace que se dilate o que se contraiga. Eso es normal, por eso es que puedo encontrar tranquilamente acrocianosis. O sea, la parte distal puede estar un poco cianótico. Puede ser bien raro de que ustedes hablen APGAR de 10, porque el chiquito nació todo bien, pero acrocianosis tiene APGAR 9. Ahí queda con 9. Pero pueden ver ustedes la cutis marmorata, miren esto. Este tipo de piel, miren, ¿ves? Como una redecilla que se marca. Eso también es normal en recién nacido. Y el fenómeno de Arlequín. El fenómeno de Arlequín es cambio de coloraciones, ¿no? Van a tener un color acá, otro color acá. En un niño que nace, miren ustedes acá a la izquierda, este tiene la mitad roja y la mitad pálida, ¿no? Este es un arlequín, esto es normal. Este es una entrada vasomotora que después pasa. Pero miren esta coloración de acá, pálido, verde por acá, y miren los ojos, miren acá también, este es un fetito. Esto se asocia, cuando yo encuentro fenómeno que en un feto, están hablando ustedes de ictiosis. Esta es una ictiosis. ¿Qué otra cosa más puede encontrar? La hipopigmentación. Cuando yo encuentro hipopigmentación, estoy pensando en problemas, en la mayoría de casos, neurológicos. La enfermedad de Ito, ¿no? Es una enfermedad donde se hacen unas marcaciones blanquecinas que se asocian mucho a esta famosa línea de Blaschko, que no tiene. Las personas tienen ya como un mapa dibujado que a veces se hace bien marcado y te aparecen unas líneas, esa es una línea de Blaschko, y esas aparecen acá recién nacido. Se asocia a epilepsia. Menkes es cualquier mancha blanca de cualquier tamaño que también se puede asociar a la epilepsia. Las hojas de fresno que tienen a la derecha, tienen la hoja de fresno, acá se ve, está chiquitito creo, pero tiene la forma de una hoja de fresno, estas manchas blancas. Esas manchas blancas que tienen tipo de hoja también se asocian a esclerosis tuberosa. Entonces las manchas blancas, las manchas claras, las hipopigmentaciones se asocian generalmente a patología del sistema nervioso. La hiperpigmentación, ahora viene ya, eso son las manchas de Valls o mancha mongólica, que son algunos melanocitos que están en la parte, ¿no?, lumbosacra, o que también puede estar en la parte en cualquier otra parte, a eso le llaman ya la mancha mongólica universal, ¿no?, cuando aparece en otros sitios. La zona siempre ha sido lumbosacra, siempre. O mancha café con leche, ya me está indicando alguna otra patología, especialmente fibroneuromatosis, ¿no es cierto? Y los hemangiomas. Este es un hemangioma común en el lado izquierdo, ¿está bien? Pero este ya no, este ya tiene componente, ya está agarrando musculatura, está agarrando vasos sanguíneos, está agarrando ya hasta hueso. Enfermedad de Klippel-Treiten-Tonnet. Entonces, ya con el examen, más o menos yo puedo estar dando algunos diagnósticos. Cabeza. Cabeza lo que me interesa son las fontanelas. Estas son las fontanelas. La anterior, de acuerdo, acá está la anterior, la bregmática, ¿no? Y la posterior es la lambdoidea. La anterior demora en cerrarse. La posterior se cierra más rápido. En 2 a 4 meses ya está cerrada la posterior. La anterior, en cambio, año y medio, recién se va a cerrar. Si esto se cierra antes, va a aparecer microcefalia. No va a crecer esa cabeza. ¿De acuerdo? Pero a veces también ocurre de que yo tengo que estas suturas se comienzan a fusionar y van a haber deformaciones de cráneo, que creo que está acá en la lámina siguiente. En algunos casos se habla de una tercera fontanela, que en realidad no es tercera fontanela, sino un defecto. Cuando dice, entonces justo donde está la zona que dice sutura coronal, en esa zona hay una depresión, que da la impresión de que fuera una fontanela más,
Es un defecto óseo nada más. Eso en donde se ve en los prematuros y también en síndrome de Down. Pregunta de examen que aparece siempre. Tercera, Fontanella, ¿es patognomónico de síndrome de Down? No. Se ve en Down, pero no es patognomónico, porque lo puedo ver en prematuros. ¿Está bien? Y acá está, cuando las suturas, ¿no?, se fusionan, eso se llama craneosinostosis. La más frecuente es esta, escafocefalia o dolicocefalia, cuando la sutura sagital, no coronal, sagital es la que va de adelante para atrás, ¿ya? Esa se presenta con mayor frecuencia. De acuerdo a cuáles son las suturas que se van fusionando, es lo que me aparece este tipo de cráneos. Y el otro es el edema de cuero cabelludo. Cuando nacen los chiquitos, cuando están mucho tiempo en canal vaginal, comienza a aparecer un edema de cuero cabelludo. A eso se le llama capo, el capo sucedáneo. Esto aparece ni bien nace, o sea, desde el nacimiento ya lo tengo. Y desaparece, máximo 3 días ya desapareció ese capo, ¿no? Es edema de cuero cabelludo nada más. Ustedes lo palpan y van a sentir como que tuviera líquido, ¿no? Como que hay un hueco por ahí. Es una sensación bien, bien curiosa esto, pero es el capo. Pero también pueden tener hemorragias, hematomas. Y miren acá, este niño tiene 2 hematomas. Ahora, ¿por qué le llamo cefalematoma a este y a este no? Generalmente, el cefalematoma es una hemorragia del periósteo, es una hemorragia subperióstica. Por lo tanto, el huesito, este hueso, ¿no?, parietal, termina en el medio y al unirse con el temporal. Entonces, todo esto se ha evidenciado, pero no pasa, porque el otro es otro hueso ya tengo otro periósteo, ya esto lo tiene, el hematoma solamente es propia de este periósteo. Entonces, las características que te dicen cuál es, diferéncienme caput con cefalematoma. Cefalematoma es formación de sangre, por lo tanto, demora en aparecer. Recién aparece a partir de las 24 a 48 horas. Mientras que el otro no, es el edema del cuero cabelludo que aparece temprano, desde que nace. Y a las 24, 72 se va. Este, como es cuero cabelludo, no le interesan las suturas. Te puede abarcar cualquiera. Es decir, entonces no respeta suturas. En cambio, el cefalematoma sí respeta suturas. ¿Se dan cuenta? Y como este sangre, desaparece más lento, desaparece pues hasta en meses. Entonces, son las características que van a diferenciar cefalematoma de caput sucedáneo. En cara, ¿qué cosa encuentro en cara? En la naricita yo voy a encontrar unas vesículas blancas, que son glándulas sebáceas. Esa es la famosa milia. Y enfrente yo veo como unas vesiculitas pequeñas, cristalinas, de un líquido, de agua. Eso es la miliaria, le dicen miliaria cristalina. Entonces este es un líquido que está apareciendo justo en el estrato córneo de la piel. Entonces esto se llama miliaria cristalina. Pero ustedes ven abajo, ya tienen otros puntos rojos. Esto ya es otras, estas son glándulas sudoríparas, la de abajo, esa es la miliaria rubra, ¿no? Esto es cuando abrigan demasiado al paciente. Cuando comienzan a abrigar y le comienzan a aparecer los granitos. También pueden encontrar ustedes las glándulas, perlas de Epstein. Perlas de Epstein son unos quistes que van apareciendo, generalmente se habla en el paladar óseo arriba, hay unos quistes blanquecinos, y eso le dicen la perla de Epstein. Por si acaso, es Epstein con P. Creo que en el libro de Tapia aparece Epstein con B. No es esa, es P. Epstein. Y en estos, cuando los quistes se dicen que aparecen en el paladar, le llaman de Epstein. Y cuando estos quistes, así como en la fotito, están en las encías, acá ven ustedes las encías, le llaman quistes de Bond. También pueden encontrar la rándula, mi obstrucción de la glándula sublingual. Entonces, todo esto se ve en cara. En abdomen, lo que nos llama atención hay que ver, ojo con esto. Puedo palpar el hígado. O sea, en un recién nacido hay hepatomegalia normalmente. También puedo palpar a veces el vaso y el riñón izquierdo, ¿no? El vaso y el riñón izquierdo puedo palparlo. Y en el cordón umbilical, donde hay 2 arterias y una vena. ¿En qué caso yo encuentro solamente una arteria? Cuando tengo alteraciones de malfunciones renales, digestivas,
o en la trisomía 18. Estas son las preguntas de examen que aparecen siempre. Trisomía 18, una sola arteria umbilical, ¿no? Normalmente también estas debería cerrarse la vena umbilical, ¿no? La vena umbilical debe cerrarse, pero a veces se mantiene permeable, no se ha colapsado, y comienza a mantenerse permeable. O lo que hacemos nosotros, yo quiero cateterizar un recién nacido. ¿Dónde encuentro la vía más rápida? Por la vena umbilical. Le pongo un catéter por vena umbilical y por ahí lo voy hidratando, manejando. Y eso, cuando saca el catéter, debe colapsarse esa vena, pero a veces no se colapsa, se queda abierto. Entonces, eso a la larga va a terminar dando un cuadro de hipertensión portal, que esos son los gráficos que están a la derecha, ¿no? Un cuadro de hipertensión portal. Cuando yo encuentro un cuadro de hipertensión portal, le digo, este no ha cerrado su vena umbilical o ha sido cateterizado de recién nacido. Ya no estamos haciendo mucha cateterización actualmente. Si yo tengo retraso en caída del cordón umbilical, quiere decir que acá hay problemas, ¿no? De neutrófilos, ¿ya? Esto se asocia mucho. ¿Ya? Están 3 semanas y no cae el cordón. ¿Qué pasó acá? Que se debe haber caído hace rato. A la semana está cayendo ya. Máximo lo doy 2 semanas, pero 3 semanas sí el cordón, acá hay problemas. No se está, no se está disolviendo ese cordón. Entonces los neutrófilos no están funcionando. La enfermedad de ANCO. Si existe fístula, ya cayó el cordón y comienza a salir líquidos, aparecen líquidos, estos son fístulas. Si el líquido es ácido, este puede ser persistencia del uraco, porque este es orina. Cuando el líquido es alcalino, estamos hablando entonces de persistencia del conducto ónfalo-mesenterio. Esto es intestinal. También pueden encontrar eso. Y en extremidades, bueno, acá sí lo que pueden ver es que hay dedos fusionados, ¿no? Eso es lo que más sinactilia, o que tienen mayor cantidad de dedos, la polidactilia. Es normal que encuentre, por si acaso, el surco simiano, ¿no? Eso es común en los pies. Y en caderita, lo que me interesa es ver si no hay displasia. Displasia aparece en pacientes generalmente podálicos en la mayoría. ¿Cuáles son los criterios de riesgo para que un niño haga displasia? Que sea de sexo femenino, que sea primogénito y que esté en presentación podálica. Esos son los no que van a decirme los criterios, que van a decirme esto, si este paciente tiene los 3 criterios, buen porcentaje de que me haga displasia de caderas. Y los reflejos neurológicos. Tiene varios reflejos, tiene reflejos de búsqueda, de marcha. Ustedes al niñito recién nacido lo hacen, lo ponen, hacen tocar la planta de los pies en la camita y comienza a caminar. Ustedes le ponen algo en la boca y comienza a succionar, ¿no? Le ponen en la mejilla alguna cosita, el dedito, y automáticamente gira y va hacia ese dedito para succionar. Ese es el reflejo de búsqueda. Y el otro es el de Moro, donde ustedes lo estimulan, le dan movimiento y el chiquito abre los brazos, ¿no? Ese es el reflejo de Moro. También tienen los reflejos plantares. Reflejo plantar, palmar. Miren estos niños, cómo tiene el reflejo palmar. Se agarra bien, ¿no? Esos son reflejos de sobrevivencia. Reflejos de sobrevivencia son tensión, marcha y succión. Eso lo tenemos todos los animales lo tienen eso. Porque es el reflejo de sobrevivencia común que tienen los mamíferos generalmente. Tensión, succión y la de marcha. Acá miren ustedes cómo se agarra este niño, ¿no? Entonces, esa es la presión palmar. Pero la plantar es esta de acá, donde ven que ustedes presionan la planta y automáticamente los deditos comienzan a querer envolver ese dedo que está presionando. ¿De acuerdo? Y hay Babinski. Babinski, un adulto, es patológico. Lesión de primera neurona. En cambio, Babinski recién nacido es normal. Y el otro reflejo que también ustedes van a ver es el asimétrico. Le dicen el espadachín. A este niño lo haces mirar para la izquierda y automáticamente el brazo izquierdo lo estira y el brazo derecho lo flexiona. Igual en los pies también, ¿no? Por eso se llama la espadachín. Esos son los reflejos que aparecen en el recién nacido. Muy bien, muchachos. Con esto hemos visto ya historia clínica y algo de examen. ¿Estamos bien? ¿Escucharon todo o estuve hablando solito como loco? Sí, doctor, sí se escuchó.
Muy bien. Esto se lo voy a pasar a la delegada, me mandas correíto, porfa, para que lo tengan ustedes, ¿ya? Se lo voy a mandar. ¿Está bien? Sí, doctor, la voy a comunicar a la delegada, solo que se le ha bajado la Sí, batería, por eso pues, no se ya estará conecta. por ahí, ya. Sí, me escribió nomás. Ya, por si acaso, ya les di la lista del seminario. El seminario va a ser presencial y ya mandé, de todas maneras, en el WhatsApp de los docentes para que el seminario va a ser el día 17, creo que es, ¿ya? Porque según el horario aparece el 10, pero creo que el 10 es poco tiempo para quedarme en el seminario. Así que lo voy a dejar para el día 17. El 10 va a ser la clase de Teresa, creo que es. Y el 17 lo hacemos en forma presencial. Va a ser en el Hospital Loaiza. He puesto a las 11 para que lleguen ahí y le he puesto a los profesores para que le den ustedes el permiso para que se vengan al seminario. ¿De acuerdo? De todas maneras, ustedes cuando roten en su rotación, díganle, doctor, tenemos nuestro seminario a las 11 en el Hospital Loaiza y va a ser presencial. ¿En qué consiste esto? Ya les he dejado los temas. Preparen ustedes un PPT por grupo y yo voy a nombrar a cualquiera de ese grupo para que salga y exponga. Y voy haciendo las preguntas primero a lo que es las personas, a todos los asistentes, y después ya pregunto al grupo. ¿De acuerdo? Esa es la tónica. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, muchachos? Nada. Entonces quiere decir que o entendieron o no me entendieron nada. Me imagino que han entendido. Muy bien, muchachos. Entonces nos estamos viendo para la siguiente teoría. De acuerdo con mi grupo, mañana nos estamos viendo en el hospital. ¿Está bien? Gracias, doctor. Listo, muchachos. Nos vemos, nos vemos. Gracias, doctor. Ya, Chao, buenas chao, tardes. Cristian. Chao, chao, chao.